¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con este video que tiene como título El Batallón San Patricio. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar la forma en que los patricios fueron parte de la guerra entre México y Estados Unidos en 1846. Buscamos también conocer a los soldados que fueron líderes del Batallón San Patricio y por último, también queremos reconocer la manera en que participó el Batallón San Patricio en algunas batallas. Dicho lo anterior, entonces, es momento de comenzar. Y bueno, habrá que decir en pocas palabras que la historia del Batallón San Patricio involucra a desertores del ejército estadounidense que cruzaron las líneas enemigas y se unieron a México al momento en que las dos naciones, México y Estados Unidos, estaban en guerra en el año de 1846. Es una historia muy reconocida en nuestro país. Existe incluso un trato de héroes para las personas que fueron parte del Batallón San Patricio. Y pues paradójicamente, del otro lado de la frontera, en el caso de Estados Unidos, sí es una historia poco reconocida por parte de nuestros vecinos. Dicho de manera sencilla, entonces el Batallón San Patricio es la forma en que algunas personas, miembros del ejército estadounidense, van a desertar y formarán parte y ayudarán a México en esta batalla que en principio de cuentas parecía muy injusta. La guerra entre México y Estados Unidos va a iniciar por la poca claridad de las fronteras entre ambos países. Resulta ser que en el caso de nuestro país, tradicionalmente, así es como lo dicen algunas fuentes, se consideraba a el río Nueces como la frontera natural entre México y Estados Unidos. Situación que nuestros vecinos, pues al final consideraban de manera distinta. Resulta ser que los estadounidenses consideraban que la frontera real entre México y Estados Unidos era la división natural que existía con respecto a el río Bravo. Hay una distancia entre estos dos ríos de 240 kilómetros. Entonces los estadounidenses comenzaron a tener esta cuestión de armar campamentos cerca del río Bravo y eso va a resultar entonces para nuestro país, para los miembros del ejército mexicano, una amenaza. Y así entonces una de las estrategias que utilizaron, en este caso el ejército mexicano, fue la impresión, se ordenó la impresión en inglés de volantes que se esparcieron de contrabando en el campamento estadounidense. Entre otras cosas, se ofrecía a todos aquellos que desertaran, pues una situación de acogerlos como verdaderos enemigos, perdón, como verdaderos amigos, quiero decir. Y así entonces, estos volantes pueden ser considerados como una estrategia para que algunos miembros del ejército estadounidense comenzaran a sumarse a las filas mexicanas. Este volante, entre otras cosas, decía que al final pues debían reflexionar sobre el poco respeto que se les había dado, sobre todo a aquellos irlandeses que eran parte del ejército estadounidense. Es muy probable que antes de iniciar, digamos, la guerra entre México y Estados Unidos, algunos soldados yanquis ya habían desertado, cruzando el río Bravo, nadando, tal vez atraídos por la música de fandangos que escuchaban sobre todo en la ciudad de Matamoros. El repicar de las campanas de las iglesias pudo haber sido una situación que provocó nostalgia. Recordemos que muchos irlandeses son, digamos, de religión católica y tal vez los mismos volantes a los que hemos hecho alusión hace unos segundos pudieron haber convencido a que estos soldados yanquis desertaran. Repetimos, aquí la situación tiene que ver sobre todo en el origen de algunos de estos soldados yanquis que eran parte, digamos, del ejército estadounidense, pero que habían nacido en Irlanda.
Algunos de los personajes importantes de lo que fue el Batallón San Patricio, pues tienen que ser mencionados, por ejemplo, el caso de John Reilly y Patrick Dalton. Estos dos son casos importantes, los dos fueron, de alguna manera, nacieron en Irlanda y los dos fueron líderes del Batallón San Patricio durante las batallas que enfrentaron contra Estados Unidos. Los dos, tanto John Reilly como Patrick Dalton, sirvieron a los ejércitos inglés en principio, estadounidense y también al ejército mexicano. Estamos observando la imagen de una fotografía de John Reilly, que pues al final se considera importante por la cuestión de que él pues narra y describe la forma en que llegó a Matamoros, a la ciudad de Matamoros. Resulta que este personaje pide permiso a sus superiores, él siendo miembro del ejército estadounidense, pide permiso para ir a una misa en Matamoros. Al final se le da o se le otorga este permiso y resulta ser que John Reilly pues ya no regresa. Una vez que se le hizo preso, se le cuestiona por qué no regresó y él pues de cierta manera indica que pues fue obligado por los soldados mexicanos a no regresar, que tenía amenaza de muerte y por eso había formado parte del batallón San Patricio. Entonces, dicho de manera sencilla, John Reilly y Patrick Dalton son considerados entonces los líderes que estuvieron, digamos, encabezando al batallón San Patricio durante la época del enfrentamiento de la guerra, bueno, la guerra que tuvieron Estados Unidos y México. El batallón San Patricio pues va a incluir a ciudadanos ingleses, a personas que entonces vivían en nuestro país y que se sumaron a este batallón San Patricio, también por supuesto algunas personas residentes en México con nacionalidad irlandés o escocesa. Y así entonces incluso el batallón San Patricio pues va a estar conformado por algunos mexicanos. Se le conoció también como la Legión extranjera. Y entonces el batallón San Patricio, además de sumar, ¿verdad? En este caso a desertores, también se le va a incluir a algunos ciudadanos, algunos civiles de las nacionalidades mencionadas. Los patricios, como también se les llegó a conocer, participaron en muchas batallas, aquí solo mencionaremos algunas. Caso, por ejemplo, por supuesto, de la batalla de Matamoros, ¿verdad? Caso también del caso de la batalla de Monterrey, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, entre otras batallas. Era posible distinguir a los miembros del batallón San Patricio porque ellos cuando tenían esta cuestión de enfrentarse en alguna batalla, pues enarbolaban una bandera de seda verde con un arpa bordada y la leyenda de Irlanda por siempre. Tenemos entonces la imagen de lo que era entonces la bandera del batallón San Patricio. Entonces ellos cuando iban hacia alguna guerra o hacia alguna batalla, pues enarbolaban su bandera para que así seguramente se les pudiera distinguir como miembros del batallón San Patricio. Existen testimonios incluso de algunos coroneles y tenientes y soldados estadounidenses que describen a los patricios, a los miembros del batallón San Patricio, como desertores que viven la guerra de una forma muy intensa. Así son algunos de los testimonios que dejaron las personas que llegaron a ver la forma en que luchaban y enfrentaban la guerra los miembros del batallón San Patricio. Cuando los estadounidenses van a lograr tener el control total de Monterrey, ahí es cuando se va a presentar, ¿verdad? Dicho por estos mismos testimonios, una mayor deserción, que hubo momentos en que ya fue preocupante el número de personas, el número de soldados estadounidenses que comenzaron a desertar y sumarse al batallón San Patricio. Una de las batallas que digamos fue muy importante por el número de bajas en el caso del batallón San Patricio fue la batalla conocida como la batalla de la Angostura. En esta batalla va a haber un número importante de personas que fueron a la baja, que murieron, que fueron heridos,
Y entonces los sobrevivientes que pues al final lograron, ¿verdad?, en esta cuestión de sobrevivir, pues recibieron condecoraciones y ascensos militares por su desafiante valor. Y entonces consideremos, dicho de manera sencilla, a la batalla de la Angostura como una de las maneras en que el batallón San Patricio mostró pues mucho valor al enfrentamiento contra estadounidenses. Los sobrevivientes de esta batalla de la Angostura pues van a lograr condecoraciones por parte del ejército mexicano y también por supuesto algunos ascensos militares. Una vez que el general Santana, y en ese momento ya presidente de México, organiza la defensa de la Ciudad de México, se van a imprimir también volantes para continuar persuadiendo y convenciendo a la deserción. Entonces aquí la estrategia continúa, parecía ser que algunos de los miembros del ejército mexicano estaban convencidos de continuar imprimiendo volantes para pues convencer a los miembros del ejército estadounidense a desertar y formar parte del batallón San Patricio. Incluso los soldados estadounidenses hechos presos también fueron sujetos a intentar convencerles a que formaran parte, digamos, del ejército mexicano y así entonces, pues tener una forma de tener más personas defendiendo a nuestro país. En el convento de Churubusco también encontraremos una de las batallas más importantes, donde formaron parte, por supuesto, el batallón San Patricio. Ahí los patricios van a sufrir también muchas bajas. Incluso hay algunas descripciones donde se negaban a rendirse. El batallón San Patricio entonces, arrancando con sus manos algunas banderas blancas izadas por mexicanos, se negaban a rendirse. La verdad es que esta batalla del convento de Churubusco pues fue una forma en que prácticamente se va a perder la guerra entre Estados Unidos y México. Y así entonces en el convento de Churubusco pues quedará clara pues digamos esta forma en que enfrentaron la guerra por parte del batallón San Patricio. Una vez que se comienza a negociar la paz entre los estadounidenses, ¿verdad? Y los mexicanos, pues lo que va a suceder, ¿verdad? Una vez que se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, los estadounidenses entonces van a juzgar y a sentenciar a los patricios hechos presos. Algunos incluso fueron ahorcados. Tenemos una imagen que representa un poco esta cuestión de la manera en que se les trató a los patricios. Estamos observando en este momento, bueno, en esta imagen estamos observando cómo el ejército estadounidense está pues tomando el castillo de Chapultepec. La idea en este caso de los militares estadounidenses es que los patricios estuvieran, ¿verdad?, con una soga en su cuello esperando el momento en que se izara la bandera de Estados Unidos. Fue en ese momento cuando entonces los patricios observan que se está izando la bandera de Estados Unidos cuando se les ahorca. Y bueno, entre esta cuestión de la manera en que fueron juzgados, ninguno de los patricios, por ejemplo, declaró ser atraído por lo ofrecido por México, porque se les llegó a cuestionar la manera en la que decidieron haber desertado, ¿verdad?, del ejército estadounidense. Dos veces al año, el día de los ahorcamientos, ¿verdad? En este caso, el 12 de septiembre, y el día de San Patricio, mexicanos e irlandeses se reúnen en la Plaza de San Jacinto, aquí en San Ángel, en la Ciudad de México, para honrar a los patricios. Se menciona el nombre de los 71, digamos, irlandeses que fueron parte del batallón San Patricio, y cada que se grita el nombre de cada uno de estos, pues todos gritan murió por la patria. Dicho de manera sencilla, en el caso de nuestro país, se les considera prácticamente como héroes. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Dejamos a la vista el documento que leímos, que me parece bastante interesante si usted quiere conocer un poco más. En este caso, el documento se llama Los Patricios en la Guerra de 1847. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo próximamente.